Un fraile, vestido con un antiguo hábito franciscano. Pero sin cabeza. Dicen que entre las aguas del río Chili habitan seres tan hermosos como peligrosos. La forma en la que la gente entendía el mundo y también sus miedos. Si estás escuchando esto, No cambies la frecuencia. ellos también están escuchando. Hace muchos años, cuando la ciencia no tenía todas las respuestas, las personas creían en cosas que hoy nos parecen imposibles. Almas que no podían descansar, presencias invisibles, incluso castigos divinos que marcaban el destino de las personas. En esa época, cada sombra tenía un significado y cada sonido podía ser una advertencia. No era solo imaginación, era la forma en la que la gente entendía el mundo y también sus miedos. Y si hay un lugar donde esas historias siguen vivas, es el Centro Histórico de Arequipa. Sus calles de sillar, sus casonas antiguas y sus templos imponentes han sido testigos de siglos de historia. Pero también de sucesos extraños, inexplicables, que dieron origen a muchas leyendas. La mezcla de religión, tradición y hechos misteriosos convirtió a esta ciudad en un lugar lleno de relatos que han pasado de generación en generación. Porque donde hubo dolor Misterio. o injusticia, Siempre queda una historia por contar. y en Arequipa esas historias nunca se han ido. En el siglo XIX, en el corazón del centro histórico de Arequipa, surgió una de las leyendas más inquietantes de la ciudad. La del fraile sin cabeza. Dicen que a la medianoche, justo cuando el reloj de la torre de la Catedral de Arequipa marcaba las 12 campanadas, Una figura comenzaba a recorrer lentamente el callejón cercano a la catedral. Un fraile, vestido con un antiguo hábito franciscano. pero sin cabeza. Quienes aseguraban haberlo visto contaban que dentro del capuchón no había rostro ni ojos. Solo una profunda oscuridad, un vacío que parecía absorber la luz. Pero, ¿cómo terminó así? La leyenda cuenta que todo comenzó con un desacuerdo, aparentemente sin importancia. Un fraile y el hijo de un noble español discutieron, y lo que empezó como palabras terminó en tragedia. En medio de la pelea, el joven, cegado por la ira, desenvainó su espada y le cortó la cabeza de un solo golpe. El crimen ocurrió en ese mismo callejón, el mismo que, según dicen, el fraile aún recorre. Pero lo más extraño vino después. El cuerpo fue enterrado sin su cabeza, porque nadie pudo encontrarla. Se dice que en el momento del ataque, un perro tomó la cabeza y la llevó a esconderla en algún rincón desconocido. Desde entonces, el alma del fraile quedó condenada, pagando eternamente, buscando aquello que le fue arrebatado. Algunos dicen que con el paso del tiempo dejó de aparecer, que la modernidad silenció su andar. Otros creen algo distinto, que finalmente encontró su cabeza, o que sigue buscándola. En Puente Bolognesi, cuando cae la noche y el ruido de la ciudad se apaga, Hay quienes aseguran que no todo es silencio. dicen que entre las aguas del río Chili habitan seres tan hermosos como peligrosos. Según la leyenda, las sirenas viven cerca del puente, ocultas en una enorme piedra llamada Machiruna. Una roca misteriosa que, según los pobladores, guarda la entrada a un río subterráneo, un lugar oculto donde las sirenas tienen su hogar. Pero no solo es eso. Se dice que esa piedra permanece en su lugar gracias a algo inquietante, la fuerza de los hombres que fueron atrapados por ellas. Cuando hay celebraciones o noches especiales, alrededor de las 6 o 7 de la tarde, las sirenas emergen de su mundo subterráneo, salen del agua y se posan sobre la gran piedra. Ahí esperan, observan y cantan. Cantos dulces, imposibles de ignorar. Los jóvenes que pasan por el lugar quedan completamente hipnotizados. No pueden resistirse, se acercan poco a poco, atraídos por su belleza. Largos cabellos, siluetas perfectas y colas brillantes que reflejan la luz del río. Pero lo que parece un encuentro mágico se convierte en una trampa, porque cuando el joven está lo suficientemente cerca, las sirenas lo atrapan. Y lo arrastran hacia las aguas del río. Desaparece entre la espuma del río Chili y nunca más vuelve a ser visto. Algunos creen que son solo historias, Otros
prefieren no acercarse demasiado al puente cuando cae la noche. por si es que los cantos vuelven a escucharse. Y alguien más decide seguirlos. En el corazón de la Plaza de Armas de Arequipa, cuando el cielo empieza a oscurecer, hay una figura que nunca se mueve, pero que según cuentan, nunca deja de vigilar. Es el Tuturutu, el guardián silencioso de la ciudad, pero no siempre fue piedra. Dicen que en tiempos del Inca Manco Cápac existía un hombre pequeño, pero de gran importancia. Era su mensajero, su hombre de confianza, el encargado de anunciar la llegada de chasquis y encomiendas. Llevaba consigo un cuerno, y su sonido retumbaba en todo el valle. Cada vez que se escuchaba, los ayllus acudían al tambo. Sabían que había llegado alimento, semillas, vida. Y el Inca ordenaba: Tuturutu trae, Tuturutu tiene, Tuturutu reparte. Y él obedecía sin descanso. Día tras día, luna tras luna, sin detenerse, sin fallar. Hasta que una mañana el frío fue más fuerte que su cuerpo y Tuturutu dejó de moverse. Dicen que quedó petrificado, con su trompeta apuntando al cielo. Como si aún intentara anunciar algo, como si aún estuviera cumpliendo su deber. Desde entonces, permanece en el centro de la plaza, observando, en silencio. Algunos dicen que es solo una escultura. Otros aseguran que sigue siendo un vigía. Y que en las noches más frías, si prestas atención, Puedes escuchar muy a lo lejos el eco de un cuerno. en el corazón del centro histórico de Arequipa, bajo la imponente catedral, dicen que existe algo que nunca debió ser descubierto. Antiguos rumores hablaban de túneles secretos, pasajes ocultos que se extendían debajo de la ciudad. Algunos investigadores decidieron comprobarlo y encontraron una entrada justo debajo de una figura inquietante. Un demonio tallado en la catedral, como si advirtiera lo que se escondía más abajo. Aún así, descendieron. Primero, un agujero profundo, luego, un laberinto de túneles interminables. Habitaciones olvidadas, llenas de polvo, y en una de ellas, huesos humanos, restos rodeados de insectos y ratas. Como si nadie hubiera salido jamás de ahí. Avanzaron y encontraron otra sala, una cripta. Donde sacerdotes y clérigos eran enterrados hace siglos, con tumbas intactas y reliquias religiosas. Incluso dicen que hallaron los restos del fundador de la ciudad, vestido con armadura y espada en mano. Pero eso no era lo peor. En otra habitación, algo los detuvo. Una figura inmóvil, vigilante. Una gárgola de piedra, tan real que parecía observarlos. Decidieron regresar, pero entonces lo escucharon. Murmullos, voces, cantos oscuros. Sonidos que crecían, cada vez más fuertes, hasta que se detuvieron de golpe. Como si algo supiera que estaban ahí. De pronto, una pared se deslizó y lo que vieron los marcó para siempre. Un espacio enorme, oculto en las profundidades. Figuras encapuchadas, formando un círculo. Cada una con un cirio encendido, iluminando un altar de piedra negra. Y en el centro, una imagen del demonio. Aquellos seres no rezaban, adoraban. Fue un lenguaje extraño, incomprensible, antiguo y perturbador. El miedo los obligó a huir, pero no todos regresaron. Solo 2 lograron salir. Uno perdió la razón, el otro nunca volvió a hablar. Dicen que escaparon por la iglesia de Santo Domingo y que juraron no volver jamás. Algunos creen que es solo una leyenda. Otros evitan siquiera pensar en lo que hay bajo la catedral. Porque si estos túneles existen, puede que algo siga ahí abajo.